Hola, mi nombre es Miguel Ángel Aparicio, trabajo para Axpe Consulting, que es una consultora de servicios, y bueno, soy responsable de proyectos allí, y entre ellos pues proyectos de inteligencia de negocio. Bueno, como se ha visto en otros capítulos de la serie, hemos hablado de lo que es una solución de Business Intelligence y hemos visto también un poco lo que da de sí la parte de datos, que es una de las partes de las capas más importantes en una solución completa de inteligencia de negocios. Lo que vamos a ver ahora es toda la parte que sería correspondiente a la herramienta de inteligencia de negocios, que es la capa que ponemos por encima de nuestro Data Warehouse. Este es un poco el índice de lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco, hablar un poco de la solución de inteligencia de negocios para situarnos. Vamos a ver un poco de la tipología de resultados que puedo esperar de un sistema BI, de los beneficios que nos van a aportar, y luego vamos a hacer un pequeño apartadillo para hablar de minería de datos, que bueno, no es algo que corresponde mucho a inteligencia de negocios. Antes estaba más separado, pero ahora sí que es verdad que muchas de las soluciones lo integran y bueno, merece la pena hablar un poquito de ello. Nos habíamos quedado en otros capítulos de la serie hasta este nivel, hablar de esta parte de abajo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es montar nuestra herramienta de BI y explotarla pues, para obtener pues, nuestros informes, nuestros cuadros de mando o nuestras soluciones de minería de datos. ¿Vale? Sería esto que hay aquí englobado en rojo, lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasaba antes de todo esto? Evidentemente yo sí que podía tener mis informes, sí que las empresas hacían sus reportes, lo que pasa es que pues, tenían unas pegas bastante importantes, ¿no? Las principales son pues, que eran informes estáticos, muy poco flexibles y que no tenían capacidad de cambio ágilmente, ¿no? Lo que tenía era una gran dependencia del área de TI de mi empresa, ya que eran ellos los que me tenían que construir, según lo que el negocio dijera, esos informes. Tenían que dar unas especificaciones, reunirse, queremos ver esto. No había un entendimiento entre las distintas áreas, porque básicamente se hablan lenguajes distintos. Pensad, por ejemplo, en el departamento financiero, pues hablan de conceptos pues, como asientos contables, ¿no? Que a lo mejor pues, alguien de TI, de sistemas, que esté construyendo un informe, pues no va a saber asociarlo a ninguna columna al final que le estén pidiendo de una tabla para poder sacarles un informe como ellos quieren, ¿no? Cada vez que se quiere cambiar un report, pues tenían que hacer el mismo ejercicio, llamar al área de TI, explicarles el cambio, solicitarlo y esperar un poco hasta que se produjera, ¿no? Bueno, un poco lo que nos va a ofrecer este tipo de herramientas de inteligencia de negocio es más flexibilidad en ese apartado, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, hay diferenciación entre las distintas salidas que me puede dar un sistema de BI, ¿vale? Pensad que estamos aquí, tenemos un montón de información y lo que yo quiero que haga mi herramienta ahora es explotar esa información, ¿vale? Para que me permita tener conocimiento y tomar decisiones en base a ese conocimiento, y lo vamos a hacer por medio principalmente de estos tres elementos, ¿no? Lo que serían los DSS o sistemas de soporte a la decisión, que básicamente vienen a sustituir a esos informes estáticos de los que acabamos de hablar. Pueden estar dirigidos hacia cierta información que tiene que ver solo ciertos perfiles de la compañía, ¿vale? Siempre aquí estamos hablando de perfiles con algo ya de responsabilidad dentro de la empresa, ¿vale? Luego tenemos también sistemas de información ejecutiva, ¿vale? En los que ya aquí introducimos el concepto de KPI o de indicador de negocio. Esto ya va a ir más orientado hacia pues, gerencia, directivos, para poder hacer un seguimiento, una comparativa de cómo va el departamento, por ejemplo. Y lo que sería la solución más compleja dentro de un sistema BI, que serían los cuadros de mandos integrales, que como su nombre indica, lo que va a hacer es integrar todo el conocimiento de mi compañía y toda esa información en un solo aplicativo que me va a permitir al CEO de la empresa normalmente
saber el estado actual de cualquier parte de la compañía de una manera gráfica muy sencilla. Una de las diferenciaciones de cuándo utilizar uno u otro es básicamente las personas a las que va dirigida, ¿no? Como os comentaba antes, los cuadros de mando integral estarían destinados a la alta dirección. Suelen ser herramientas que están bastante restringidas en acceso y que me ofrecen una información muy completa y muy precisa del estado global de la compañía. Los informes ejecutivos suelen estar destinados pues, a gerencia, ¿no? A lo que serían los mandos intermedios. Y por último, los sistemas de soporte a la decisión pues, estarían englobados todos aquellos responsables, como podrían ser pues, coordinadores de grupo, jefes de proyecto, ¿no? Que necesiten esa agilidad de reportes no estáticos y que ellos mismos sean capaces de montarse sus propios informes pues, para presentar a la gerencia, ¿no? En este caso, por ejemplo. ¿Qué elementos van a contener todos estos distintas salidas de BI? Pues uno de los conceptos más importantes es el de KPI, ¿no? KPI significa Key Performance Indicator, o sea, indicador de rendimiento, y lo que voy a hacer con él es decir qué es lo que quiero medir, ¿no? Por ejemplo, a ver, sabemos que si no se mide, algo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces es muy importante medir, pero no medir a lo loco, o sea, hay que saber qué medir. Por ejemplo, cuando vamos a la consulta de nuestro médico, él en su cabeza tiene unos KPIs asimilados que serían, pues mira, lo primero que voy a hacer es ver cuánto pesas y ver cuánto mides de alto, entre otras cosas. Y para él estos son datos claves que le van a permitir saber nuestro estado de salud, ¿no? Asociados a los KPIs tenemos los KGIs, que son los Key Goal Indicators, ¿no? Son los indicadores objetivos, es decir, a dónde quiero llegar. Yo sé que mi peso ideal son 80 kilos para mi altura, mi edad, mi sexo, y bueno, los tengo que comparar con esos 87 en los que me encuentro, ¿no? Y bueno, también podemos hablar de semáforos, ¿no? Que es un ejemplo gráfico de lo que podría haber en un cuadro de mando integral. De manera muy sencilla, yo soy capaz de ver si mi empresa si ese indicador en concreto va bien, va regular o va mal, ¿no? En base pues, al valor que me dé, a ese KPI y a unos umbrales, unos KGIs que yo tenga definidos, ¿no? Para ver dónde pego el salto entre voy bien, voy irregular o voy muy mal, ¿no? Entonces todo va a ir un poco en esta temática, ¿no? Tener cosas medibles que a su vez se pueden medir en otras cosas más complejas y al final tener algunos elementos visuales, ¿vale? Para poder ver de una forma sencilla lo que está pasando por debajo, ¿no? Estos elementos visuales se llaman widgets y bueno, se usan pues, los más comunes, los habréis visto muchas veces, pues son gráficos, pues gráficos de cualquier tipo, de barra, gráficos de tartas, mapas de calor, velocímetros, que serían estos de aquí, etcétera. O sea, hay mucha diversidad y cada herramienta de inteligencia de negocios suele incluir unas básicas que están en todas y luego pues aparte te pueden incluir alguna extra. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que yo voy a obtener realmente con montar estos informes, con montar estos cuadros de mando, con montar un sistema de BI? Pues el más importante, que ya hemos hablado de él, es el seguimiento real que voy a poder hacer de toda mi compañía. Pensemos en el CMI, en el cuadro de mando integral. Por la noche se me habrán cocinado todos los datos, se me habrán cargado en mi data warehouse, se me habrán agregado y cuando yo abro mi cuadro de mando lo primero que me encuentro son 3 semáforos que me dicen financiero va bien, recursos humanos va regular y operaciones va mal. Pero bueno, pues ya sé dónde tengo que poner el foco o dónde tengo que ir a investigar qué es lo que está pasando dentro de la empresa, ¿no? Y ese seguimiento es real, es muy rápido, es muy intuitivo y bueno, me va a permitir una mejora
con respecto a la competitividad de mi empresa, ¿no? Yo voy a tener un sistema muy flexible para cambiar la dirección de mis decisiones, para cambiar la estrategia de mi empresa, para ver qué está pasando en un determinado sitio en un determinado momento. Bueno, también nos va a permitir aprender de errores pasados. Esto nos viene heredado del histórico que guardo en el Data Warehouse y en los Data Marts, ya que este tipo de salidas, de cuadros de mando, de informes para soporte a la decisión, etcétera, van a tener casi siempre comparativas con lo que ha pasado en otro periodo de tiempo, ¿no? Entonces, gracias a la comparación, es una manera de aprender de errores pasados, ¿no? Y otra cosa muy importante es la abstracción de la tecnología que nos permite. Hemos hablado al principio de que los informes que existían antes tenían una fuerte dependencia de nuestra área de TI, ¿no? Cada vez que queríamos cambiar algo, teníamos que llamarles, tenían que explicarles el cambio, cambiarlo, etc. Ahora, estos sistemas lo que nos permiten es al propio usuario de negocio ser capaz de, en su propio lenguaje, ya que normalmente todos estos KPIs y todos estos elementos están reescritos en su idioma, ellos mismos van a ser capaces de montarse sus informes, y de explicarle al área de TI lo que quieren ver, ¿no? También es muy importante que, ya que están orientados a la alta dirección, yo puedo comprar talento de fuera para que venga a mi empresa y no necesita necesariamente conocer de mi negocio al dedillo para tomar buenas decisiones, sino que desde el principio, viendo este tipo de soluciones, este cuadro de mando, por ejemplo, pues va a ser capaz de entender lo que está pasando por debajo, o por lo menos entender qué va bien, qué no va bien, ¿no? Y centrarse simplemente en utilizar su talento apoyándose en estas herramientas, ¿no? Esto es bastante importante. Bueno, para que os suenen, aquí he puesto algunos logos de algunas de las principales soluciones que hay en el mundo de inteligencia de negocios. Por ejemplo, nosotros trabajamos con casi todas, pero bueno, os puedo contar que ClickView lo utilizamos para varios de nuestros cuadros de mando que tenemos en la compañía. MicroStrategy lo utilizamos bastante para proyectos. Y bueno, Pentaho pues es una herramienta de software libre, bastante potente, que tiene también enganches con Big Data, tiene parte de minería de datos. Y bueno, pues para que os suenen un poco las empresas que hay detrás de todo esto, pues que suelen ser bastante grandes, ¿no? Bueno, hemos visto toda esta parte de aquí. Nos falta ver lo que sería minería de datos, como os he comentado al principio. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos es una rama que al principio estaba más separada de lo que es inteligencia de negocios, porque en sí está ligada a la estadística y a la matemática, ¿no? Es algo que no es puramente informático, por decirlo así. Actualmente muchas de las soluciones de inteligencia de negocios incorporan herramientas también de minería de datos, y bueno, por eso pues lo vamos a comentar un poco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia de negocio y minería de datos? Pues básicamente con la inteligencia de negocio yo lo que voy a ser capaz es de ver en este momento qué está pasando en mi empresa, con el objetivo de tomar decisiones en base a ello, ¿no? Con la minería de datos lo que voy a ser capaz es de utilizar estadística para un poco predecir qué es lo que puede pasar en mi empresa, ¿no? También me va a servir para descubrir información que está oculta, ¿no? Que no es tan sencilla de ver, que a lo mejor en un primer análisis con Business Intelligence no hemos conseguido sacar, pero patrones de esos datos o cosas que pueden resultar muy interesantes de conocer para mi empresa. Entonces, bueno, hay básicamente dos ramas dentro de la minería de datos. Una que está más basada en la estadística clásica, que bueno, suelen ser los modelos predictivos. Lo que yo quiero es pues eso, predecir qué es lo que puede pasar en mi empresa, ¿no? Y se suelen utilizar pues árboles de decisión, análisis de regresión, varianza, etcétera, para esto. Y otra rama, que es la de minería de datos propiamente dicha, que se utiliza pues para descubrir ese conocimiento, esos patrones ocultos en mis datos, ¿no?
por ejemplo, se utilizan redes neuronales o clustering o agrupamiento en N para este tipo de cosas. Al final, un proyecto de minería de datos siempre va a tener las mismas fases. Vamos a tener una primera fase de definir el problema que tenemos y las metas que queremos alcanzar. Vamos a tener que preparar los datos y obtenerlos. Realmente yo no puedo normalmente utilizar todos los datos que tengo disponible porque esto se basa en funciones estadísticas. Lo que voy a hacer es coger una muestra de mis datos y prepararlas para construir el modelo, ese modelo, utilizarlo y evaluar esos resultados obtenidos. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos. El primero de ellos sería con árboles de decisión, que, como he dicho antes, entraría en la parte predictiva. Lo que yo tengo aquí, muy sencillo, mi modelo de datos es este, son 14 filas, cada una equivale a un día en el que yo he estado observando cómo está, pues he estado observando distintas variables, ¿no? He estado observando cómo está el tiempo, cuál es la temperatura, cuál es la humedad, qué viento hace, y el objetivo de mi sistema, el que yo le planteo, es saber si voy a poder jugar al tenis ese día o no voy a poder jugar al tenis ese día. Es muy sencillo. Entonces, aquí aplicando, por ejemplo, uno de los recursos que tengo, que son los árboles de decisión, pues voy a ser capaz de que el sistema me pinte algo así y para lo poco entrenado que está el sistema, ya es capaz de decirme que siempre que el cielo esté lloviendo y que haga viento, no voy a jugar nunca al tenis. Obviamente estos sistemas hay que entrenarlos, llevan mucho tiempo, y cuanta más información le agregue al sistema, más completo será y más fiables serán esas predicciones que me haga, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco la base de un sistema predictivo. Y bueno, tenemos otro ejemplo aquí de clustering, que sería para descubrir conocimiento, ¿no? Para descubrir patrones. Esto se suele usar mucho, por ejemplo, en banca, en la segmentación de clientes. Imaginaos que yo tengo 10 millones de clientes y estoy haciendo un análisis de riesgo en mi empresa y quiero saber de esos clientes, pues me marco el objetivo de agruparlos en tres, que tengan bajo riesgo de morosidad, medio riesgo o riesgo alto de morosidad. Bueno, pues aplicando una serie de algoritmos sobre una muestra de esos clientes, una muestra que me habrá dado el programa, que es representativa, pues no puedo aplicárselo a todos mis clientes, voy a obtener una agrupación de, pues todos estos clientes te van a ir a bajo riesgo, a medio, a alto, ¿no? Y bueno, también se puede incluso aplicar sin saber cuántos grupos voy a tener. Es decir, yo tengo mis clientes y quiero saber en qué nivel de riesgo más o menos me los puedo agrupar, y a lo mejor te sorprenden los resultados, a lo mejor te sale otra categoría más que tú no contabas con ella, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, yo lo que tengo son estos elementos con estas variables, cada una es de un color, y a priori yo no tengo por qué ver de un primer vistazo cómo voy a agrupar esto, ¿no? Qué agrupaciones me saldrían, ¿no? Esta parece la más obvia, ¿no? Pues que hay 3 de ellos que se pueden agrupar en esta categoría, ¿no? Que el A sea rojo, el B sea verde, etc. Pero a lo mejor no me he dado cuenta de que existe este otro patrón que puede resultar interesante pues de investigar, ¿no? O de tirar del hilo a partir de ahí. Entonces, bueno, como os digo, pues, ¿cuál es realmente la diferencia hasta dónde está la frontera entre Business Intelligence e inteligencia de negocio? Pues un poco responden a estas preguntas, ¿no? Que os pongo aquí. Los sistemas de inteligencia de negocios, pues, me van a hacer preguntas como ¿qué ha pasado?, ¿cuándo ha pasado?, ¿dónde está el problema?, ¿vale? Y al final lo que yo quiero saber es qué decisión tomar para solucionar esto o para que esto se encamine en la dirección que yo quiero, porque la estrategia de mi empresa lo dice así, ¿no? Sin embargo, o sea, llegamos hasta aquí. Sin embargo, con la minería de datos, lo que voy a mirar es hacia el futuro, ¿no? Voy a decir por qué está ocurriendo esto, qué va a pasar si esto sigue así, o qué pasaría si esto fuera de esta otra manera. Y ese es el tipo de análisis, porque al final hacemos análisis aquí,
Ese es el otro tipo de análisis que yo puedo hacer con estos sistemas de inteligencia de negocio. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias.